El rugido de la tempestad no se distingue del grito de los hombres sobre cubierta. La noche ha consumido hasta el último resplandor de luna, solo los relámpagos desgarran el velo inmenso de la oscuridad, lanzando lenguas de luz azul a través del mar embravecido. Las olas revientan en monstruosas crestas y el viento sopla como si el propio Leviatán jalara las velas rasgadas del Queen's Revenge, que emerge entre la bruma, fiera, imposible, descomunal. Cada relámpago revela la silueta descompuesta del navío, mástiles ennegrecidos, velas desgarradas, madera lacerada por la metralla y la sal. Y, en el castillo de popa, la figura de su amo. Edward Teach. Blackbeard. De pie entre la niebla, su barba negra trenzada en mechas humedecidas, encendidas en sus puntas, cada hebra como una antorcha menuda ardiendo. El humo dibuja arabescos grises alrededor de su rostro marcado, y su mirar incendia la noche. La fulguración del fuego se cuela a través de sus cejas espesas, atravesando cicatrices y la agotada determinación. No sonríe. Nunca sonríe bajo el relámpago. En el siguiente parpadeo, el Queen's Revenge avanza como una sombra en el agua, deslizándose al filo del amanecer. La niebla densa transforma cañones y jarcias en espectros inmutables y los reflejos azul grisados del mar decantan todo en una pintura imposible. Las gaviotas apenas se atreven a rozar la distancia. Todo en el aire sabe a presagio. Cae la calma tensa, el golpeteo de la lluvia repiquetea sobre madera empapada. Los tripulantes hombres de piel curtida, ojos hundidos, barbas mugrientas se agrupan en torno a unos mapas extendidos sobre la mesa central del camarote. El espacio huele a salitre, pólvora y cuerpos húmedos. Faroles de aceite ondean débilmente, dibujando destellos sobre líneas y rutas que solo los condenados transitan. Blackbeard entra, la atmósfera se pliega en un hálito de humo y expectación. Él mira, calla, calcula en la penumbra. Edward se mantenía a la sombra de los grandes navíos mercantes en el puerto inglés, apenas un muchacho envuelto en el frío constante y la bruma que lamía las maderas. El aire era pesado, y los tonos grises del amanecer se anclaban en su piel como promesas de una vida aún por escribir. Miraba el horizonte con un deseo fieramente contenido, el mundo le parecía inmenso, y su silueta pequeña cogía fuerza en esa mirada. Desaturado, el color solo existía en su imaginación, en sueños de mares abiertos. El tiempo se desdobla y el reflejo se convierte en carne, al atardecer, la batalla ruge en el Atlántico. El Queen's Revenge surca las olas, disparando cañones cuyo estruendo devora todo silencio. El mar está agitado, las crestas rompen bajo una luz naranja abrasadora que pinta las nubes de fuego. En cámara lenta, astillas vuelan, giran y caen antes de ser reclamadas por el agua, la pólvora explota y el humo espeso se convierte en una cortina entre el horror y la esperanza. El cielo, oscuro y acechante, recuerda que solo los audaces sobreviven. En medio de ese caos, Barbanegra aparece como un espectro, la figura más temida de esas aguas. De pie sobre la cubierta, el humo le envuelve y su abrigo largo baila violentamente al ritmo del viento. Levanta la espada, con el filo brillando como un relámpago, su rostro es sombra, y sus ojos parecen incendiar el destino de quienes lo miran. El barco enemigo tambalea, y las vidas se atan al pulso de las brasas que rodean al capitán como un aura demoníaca. El enfrentamiento se disuelve en una rendición inevitable. La bandera del barco mercante desciende, lenta, casi con pena, en una coreografía de sumisión. La tripulación observa, paralizada entre el miedo y una calma antinatural. Barbanegra avanza, el contraste entre el silencio y la tensión se convierte en una música muda. Una luz suave y grisácea acaricia la escena, mostrando rostros curtidos y manos temblorosas. Barbanegra se erguía en la proa del Queen's Revenge, su figura recortada por el primer brillo dorado del amanecer.
El humo de las mechas encendidas en su barba se disipaba lentamente, describiendo un aura casi mística que envolvía su perfil. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían buscar algo más allá de las aguas, tal vez la promesa de una redención o el eco de sus propios demonios. El mar, por esa breve fracción de tiempo, estaba calmo, espejo de un interior turbulento y violento. El contraste entre la suavidad de la luz y la brutalidad de sus pensamientos era absoluto. En la costa, el puerto colonial de Carolina del Norte permanecía bloqueado, su vida cotidiana paralizada. Barcos mercantes detenidos como piezas de un tablero abandonado, velas arrugadas y mástiles que colgaban la resignación del momento. Ciudadanos, envueltos en ropas sencillas y miradas inquietas, se agrupaban en el muelle de madera, las fachadas coloniales del siglo XVIII testigos mudos del miedo. El temor crecía en los rostros, mezclándose con una curiosidad casi culpable, donde antes hubo rutina, ahora reinaban el silencio y la expectativa bajo la arquitectura envejecida. La noche caía sobre el barco pirata y la tripulación rompía la quietud con una celebración desbordante. Bajo un cielo salpicado de estrellas, un fuego central crepitaba arrancando destellos de las caras curtidas. Risas rudas llenaban el aire mientras las sombras bailaban entre las grietas de la madera, y la crudeza de la vida pirata se volvía palpable en cada gesto, cada historia gritada por encima del crepitar. El humo, ahora festivo, se elevaba entre carcajadas, como si la violencia hubiese sido momentáneamente olvidada, reemplazada por una alegría salvaje, impía y efímera. Pero cuando la algarabía se apagaba, Edward Teach, el temido Barbanegra, buscaba refugio en la intimidad de su camarote. Frente a una vela cuya llama titilaba con cada suspiro del mar, escribía en un pergamino antiguo, garabateando palabras que nadie leería jamás. El rostro, iluminado por la luz vacilante, hablaba de angustias profundas y reflexiones dolorosas, el silencio pesando como un lastre invisible. La textura de la madera, el aroma de sal y hierro, la soledad absoluta, todo lo rodeaba, todo lo confrontaba en ese instante suspendido. La imagen inicial es la de un mapa antiguo del Caribe extendido sobre una mesa de madera gastada, cada surco y mancha susurrando historias de hazañas pasadas. La cámara desciende lentamente, revelando una mano firme que empuña una daga y marca rutas serpenteantes hacia destinos secretos. La luz cálida, tenue, baña la escena, evocando una atmósfera de conspiración y expectativas. El susurro de la madera, el roce del metal, sugieren una mente afilada y estratega, un pirata cuyo destino depende del siguiente movimiento. Crece el silencio. Las aguas se extienden tranquilas bajo la mañana gris, antes del enfrentamiento final. Una densa niebla se eleva, cubriendo el horizonte, envolviendo a los barcos como una cortina que aguarda el drama. El viento sopla en la imaginación, casi ausente, y la luz azul fría recorta siluetas difusas. Todo es tensión, lento pulso de corazones que esperan la señal, el preludio de un choque inminente. Surge majestuoso el barco británico, aproximándose con la bandera ondeando orgullosa. Su silueta firme destaca contra el caos disperso de los piratas sobre cubierta. El contraste visual es punzante, el orden rígido de la disciplina militar frente al desorden vibrante y audaz de los corsarios. La iluminación se vuelve gris, opresiva, un manto de presión que anticipa el choque de mundos. En la cubierta, el enfrentamiento directo entre Barbanegra y Robert Maynard toma el centro. Las espadas se cruzan con violencia y elegancia, generando chispas que vuelan como luciérnagas en el amanecer sombrío. La cámara, cercana, gira lentamente alrededor de los combatientes, capturando cada músculo tenso, cada mirada incendiaria. Es el clímax, intensidad máxima, la historia transformada en épica, cada gesto cargado de siglos de rivalidad. La lluvia cae como un velo sobre el mar furioso, arrastrando gotas de sangre que fluyen del cuerpo herido de Barbanegra. Cada corte es un recuerdo, cada marca una historia vivida entre el estruendo de cañones y el temor de los enemigos.
El corsario, aún en pie, respira con esfuerzo, la mirada desafiante fija en el cañón de los británicos. El relámpago cruza el cielo, trazando siluetas macabras en su rostro empapado, mientras la oscuridad le envuelve. Es una escena suspendida entre la vida y el fin, la luz trágica rozando la lluvia y mezclándose con la sangre de leyenda. La cubierta resuena bajo sus botas cansadas hasta que, por fin, sus fuerzas ceden. Barbanegra cae, la cámara lo sigue, descendiendo entre tablas repletas de heridas y memoria, todo suena amortiguado, como si el mar tragara las voces y el viento. La atmósfera se siente pesada, como la última hoja que cae en otoño. El silencio acalla la batalla, la sensación de fin lo rodea, la leyenda está a punto de ser eclipsada por la realidad del hombre. Al amanecer, la cabeza del mítico pirata es izada por los británicos en el mástil del barco enemigo. El cielo gris rojizo apenas anuncia la victoria, el mar, en inquietante calma, refleja la brutalidad de aquellos que quieren borrar la sombra de la rebelión. El rostro de Barbanegra, ahora sin cuerpo, es símbolo oscuro, aterrador y majestuoso en la quietud espectral del Caribe. Días después, el sol declina sobre un mar absolutamente tranquilo. La ausencia palpita en las olas lentas, en el barco pirata parcialmente destrozado, abandonado por la tripulación, roto por la realidad y el tiempo. En lo visual, la leyenda toma fuerza, el cuerpo sin cabeza de Barbanegra cae, simbólicamente, al mar. El agua oscura se cierra lentamente sobre él, creando una imagen onírica, cinematográfica, tan vibrante como inquietante. En el bullicioso puerto colonial, una brisa tibia cargaba aromas salinos y el murmullo de barcos lejanos. Bajo la lámpara de aceite, un anciano de rostro tallado por el viento y los años narraba historias, rodeado de niños cuyas miradas se encendían de asombro. Entre ellos, uno escuchaba sin parpadear, los ojos fijos en la boca del viejo mientras éste susurraba el nombre de la leyenda, Barbanegra. Esa noche, las palabras del anciano tejieron un puente invisible entre generaciones, encendiendo en el niño la chispa del mito que nunca muere. La historia cobraba vida ante sus ojos, la ilustración de un libro viejo parecía transformarse, primero con líneas difusas y colores desvaídos, luego endureciéndose, oscureciéndose. El contorno temible de Barbanegra emergía de la página, dejando atrás la tinta y el papel para convertirse en una imagen real, una presencia vibrante en la noche del puerto, con barbas trenzadas y ojos relampagueantes. A través de una transición digna del más sublime cine, el pasado dibujado se fundía en el presente palpable. El relato hacía naufragar la vista del niño hacia las profundidades. Un plano sumergido revelaba fragmentos de la madera del Queen's Revenge, la legendaria nave del pirata. Envuelta en corales vivos, colonizada por pequeños peces que danzaban entre los restos, la embarcación respiraba la quietud azul del fondo marino. La luz filtrada, tenue y lechosa, recorría las costillas desvencijadas del barco, como si aún custodiara secretos hundidos y tesoros imposibles. En el horizonte, la magia de la noche marina intervenía. Bajo la plenitud de la luna, sombras de un barco fantasma transitaban por el agua, deslizando su silueta espectral sobre las olas plateadas. El capitán, desde la cubierta, contemplaba la eternidad con gesto grave. Su figura traslúcida era apenas un suspiro, y, sin embargo, la atmósfera sobrenatural parecía tan real como la brisa que agitaba las velas y hacía temblar el reflejo de la luna. Las olas golpeaban las rocas, perseverantes, solas. El eco de cañones inexistentes retumbaba en la distancia, trayendo consigo la memoria de batallas olvidadas. Por un instante, en la mente del niño y en la de todos los que escuchaban, el rugido de la pólvora y el choque de los sables se mezclaron con el murmullo del mar. Era el peso del recuerdo, la persistencia de una historia más grande que el tiempo.